ya estamos de regreso desde Mérida. Nos acompaña el licenciado, no es licenciado, ¿verdad? El ciudadano Luis Humberto Correa Mena. Luis, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. No es licenciado, sí, pero parece hasta doctor. le estaba yo poniendo apodos, ¿no?, por el licenciado. No, la verdad, por respeto a los que sí son, nunca he dicho esa mentira. Oye, Luis, fíjate que han estado pasando cosas muy interesantes, bueno, a sí, veces hasta lamentables en los partidos. Pero no por lamentables dejan de ser interesantes, claro. Desprendimientos y demás. Y el que mayor, pues, que será mayor interés causa, es el de Joaquín Díaz Mena, que acaba de, si bien todavía no se ha ido del PAN, pero pues ya dijo que esto fue un batidero y que no está de acuerdo y demás. ¿Qué opinas? Mira, creo que en primer lugar genera suficiente ruido porque suficiente expectativa se generó, ¿no? O sea, todo es de alguna manera proporcional. Se había manejado insistentemente que podía ser el candidato, que se necesitaba que fuera el candidato. De alguna manera se alentó la expectativa de que iba a ser el candidato, y al no resultar, bueno, pues eso genera un ruido agravado por las declaraciones propias de él. Por las aclaraciones anteriores, ¿no? ¿Qué comentario me merece el hecho? En primer lugar, bueno, a mí me llama la atención todo lo que señala. Hoy completa la rueda de prensa, me pareció casi una chulada la rueda de prensa de Huacho Díaz, porque, bueno, incurre en cosas, en afirmaciones que me llevan hasta reírme, ¿no? De lo absurdas que me representan. Bueno, para empezar, él se queja como si fuese lo que le sucedió un atropello a la democracia, como si él fuera un demócrata, como si él toda la vida se hubiera presentado en las competencias, en su actividad política como un demócrata. Y no creo que lo haya sido, y podemos revisar sus antecedentes, pues, ¿de cuántos años para acá? Si quieres, de 16 años para acá. En primer lugar, no es primera vez que sucede que no obtiene una candidatura y reacciona negativamente frente a la no obtención de la candidatura. En 2001 intentó ser candidato por el PRI, partido en el que militaba en ese entonces, partido en el que cobraba en diversas instancias al mismo tiempo. Intentó ser candidato a alcalde de San Felipe, su puerto original, no lo obtuvo, se pasó al PAN, lo acoge el PAN, lo acoge la campaña de Patricio Patrón por la gubernatura, ganan la alcaldía de San Felipe, los atropella el huracán, obtienen muy buena lote de recursos que se dirigieron al rescate de San Felipe, termina una buena administración, luego entra al Congreso del Estado. Pues la verdad, de su paso por el Congreso del Estado, desgraciadamente lo que más se recuerda es el salamero discurso que le dirigió al gobernador. Creo que una vergüenza que alguien en representación del Poder Legislativo haya expresado un discurso en esos términos. Ahí se notó su procedencia y sus ganas de agradarle a quien era su jefe. Y cuando yo digo que no es demócrata, hombre, podemos ver su actuación en diferentes momentos de esta etapa de su vida. Específicamente pudiera yo señalar 2007, cuando se da la competencia interna por la candidatura a la gubernatura. Él claramente expresó a quien quería oírlo o a quien iba a buscarle para ver en qué sentido se iba a manifestar. ¿A ti? Específicamente a mí también, pero no fue el único que se lo dijo, que él iba a hacer lo que Patricio Patrón le dijera, porque era su jefe y toda su carrera política se la debía a él. Pero no es el único momento que se ha demostrado antidemocrático, o que no le ha importado, porque en su declaración habla de democracia, habla de militantes, y yo creo que la intención es mostrarse como la víctima en este evento, ¿no? Bueno, y acaba siendo una víctima. A ver, sí él acusa. Porque el dedo no lo... Sí, nada más que esta actitud que él asume de pegarle al supuestamente malo, no creo que lo convierta en bueno, de ninguna manera. O sea, para mí son dos gentes no democráticas que están incrustadas en el PAN, que se disputan un botín y alguno se queda con él.
y el que no se quede con él no lo hace bueno porque fue víctima de un ladrón mayor, ¿no? O sea, a ver, no, son dos ladronzuelos en pugna por el mismo botín. Entonces, bueno, si yo voy en la calle, persigo un ladrón, lo agarro a golpes, ¿eso me convierte en bueno? Sí, si devuelvo el botín al agraviado. Pero si agarro el botín y me lo llevo, pues entonces dime cuál es la diferencia, ¿no? Entonces es un poco, para mí, la figura de lo que está pasando. Sí, esto no es una defensa de ninguna manera hacia Acción Nacional. Creo que Acción Nacional está mal. Me parece que, y lo expresé en su momento, la decisión que tomaron en el Consejo Estatal de ser designaciones, por designación las candidaturas, era un error, enterraba los últimos saborcitos o aromas que le quedaban al auténtico PAN de antes. Me parece que la razón que se pudiera dar para eso es equivocada. Están tratando de corregir por los efectos y no por las causas. Si creían que iba a haber división en una elección, primero no la evitaron, pero segundo, la división la pudieran evitar, pues aplicando reglamentos, ¿no? Quien use la contienda interna para cooptar, para comprar el voto adentro, quien manipule el padrón, porque el padrón no es confiable el proceso electoral interno, etcétera, etcétera. Entonces dice, provoca divisiones, y en lugar de corregir el proceso, se van a un proceso donde anulan la participación de la militancia y se van a la designación que en caso de ser el ungido, todos aceptan de buen grado, pero en caso de no ser ungido, pues no ser señalado, ya no se acepta, ¿no? Ya es atropella el derecho del ciudadano, atropella la militancia, atropella la democracia. No están acostumbrados. Entonces, ¿para qué deciden por él? Por ese proceso. ¿Para qué votan en el Consejo Estatal a favor? Solo hubo un voto en contra, Rodrigo, el de Alfredo Rodríguez y Pacheco. Prácticamente se votó por unanimidad, a excepción de ese voto, en favor de que fueran designaciones. Entonces, ¿de qué se quejan? Si ellos mismos construyeron lo que iba a pasar. Lo que pasa es que, como yo decía antes, presumiendo que eso estaba sucediendo, yo decía antes, bueno, es que Mauricio Vila le ofreció a Huacho Díaz ser, y esto va a provocar un pleito cuando venga la designación. Pues parte de la chulada de esa entrevista de Huacho Díaz es que él ya lo dice. Seguramente importándole la democracia interna y seguramente importándole la militancia, como hoy dice, pactó con Mauricio Vila que él fuera el candidato a gobernador y Huacho el candidato a senador. Entonces, ¿dónde está esa expresión en su actuación de demócrata? ¿Dónde está? No es cierto. Hoy se arropa con la bandera de la democracia y en favor de la militancia marginada de los procesos de designación de candidatos, porque así es como se disfraza del bueno y del mártir. O sea, ¿cómo representar el papel del agraviado? Pues obviamente, para empezar, necesito gente que me haga coro, gente que se identifique con esa marginación, con ese no haber sido tomado en cuenta. Sí, pero él originariamente le valía gorro eso. Tan es así que lo pacta con Mauricio Vila. Error de Mauricio Vila, en primer lugar, haberle prometido, y también error de Huacho de creer que Mauricio Vila podía comprometerle la candidatura al Senado. No estaba en manos de Vila otorgarle una candidatura. Bueno, pero y es un error político, porque si tú te unes, bueno, le voy a dar al 1, pero no le voy a dar al 1 y al 2. O sea, se sabía desde hace muchos meses que había 3 personajes que estaban en la mesa discutiendo y tratando de ponerse de acuerdo, y Huacho no estaba entre ellos. Y que evidentemente, la razón inclinaba a pensar eso, entre ellos iban a quedar los puestos de candidaturas a alcalde, a gobernador y a senador en el número 1. Y efectivamente, finalmente así fue. Entonces, por un lado, Mauricio... Ahorita que son, para que el público lo... Son Mauricio Vila para gobernador, Renán Barrera para la alcaldía de Mérida y Raúl Paz para la senaduría en la fórmula en el número 1, o sea, el que entra prácticamente automático. ¿Por qué entra prácticamente automático? Porque el partido que gana las elecciones en el estado, el 1, por supuesto, entra hasta el 2, y el partido que pierde, o sea, la primera minoría en la elección al Senado en el estado, entra el número 1. Sí, entonces, caso de Paz. Entonces, vamos, ya sea primer lugar en el estado o segundo lugar en el estado, el PAN
entra Paz. Solo no entraría si hubiera un tercer partido fuerte en la competencia para la senaduría y ocupara el segundo lugar y el PAN se fuera al tercer lugar. Sería la única forma que no entraría. Por eso es tan disputada esa candidatura. Y en el caso de la vida específica de Huacho Díaz, te acordarás que él quería ser candidato a senador hace 6 años. ¿Y lo empujaron a ser candidato a gobernador? Pues lo empujaron o le dio la orden. No sabría yo entender la diferencia, porque fue Patricio el que hizo que fuera candidato a gobernador en contra de lo que él quería, manifestaba al que lo quería oír, pero una vez más hizo lo que su jefe le decía, que curiosamente también era el jefe de Paz en ese entonces. Lo que pasa es que ahorita han cambiado las situaciones políticas y familiares y entonces ya no es lo mismo. Bueno, Patricio no puede ver a... dicen que no puede ver a Paz, ¿no? Sí, pero eso es de un tiempo para acá. Antes lo cobijó, lo hizo, le consiguió las chambas, las aviadurías, todo lo que fuera para tener... Aviadurías, no sé si sabes qué es eso. No tengo idea. Lugares donde cobras sin tener mérito para hacerlo en el despliegue de tu ejercicio profesional. ¿Hay eso? Pues en algunos lugares sí. Qué barbaridad. El caso es que curiosamente es el mismo creador de los dos personajes, creador en el PAN, que antes tenían su vida propia, pero social o política, es otro cantar. En el PAN, quien los cobija los dos es precisamente el mismo jefe, Patricio Patrón Laviada. Pero bueno, hacen ese acuerdo. Estaba yo en el punto donde el error de Mauricio Vila. Yo creo que hay 2 errores. Uno, prometerle lo que no le puedo cumplir. Entonces, a cambio de esa promesa o ese pacto que hicieron, Huacho Díaz despliega todo un trabajo en el interior del Estado de presentación en sociedad, en el interior del Estado a Vila, porque Vila no tenía cero presencia. Digamos una estructura. No necesariamente. Simple y sencillamente, cuando tú llegas a un pueblo y estás avalado, cobijado, apoyado, presentado por alguien que tiene una ascendencia allá, pues obviamente tu entrada es diferente. Tú tocas la puerta de cualquier casa que no conozcas y te recibirán de alguna manera, o simple y sencillamente no te recibirán o te mandarán al chorizo, a diferencia de que si llegas con un amigo de esa familia a la que visitas. Digo, si eso sucede en las relaciones personales de cualquiera, en lo político también sucede. Entonces, bueno, Huacho le hace la tarea, quiero creer que eficazmente, y a la hora que se presenta en la ventanilla a cobrar, pues no le pagan. Pues porque esa ventanilla no pagaba ese tipo de cosas. Y ese es el disgusto. Entonces, ofrecer lo que no se podía cumplir, primer error. Segundo error para mí en ese pacto, que todo el tiempo para presionar, lograr cumplir con ese pacto, es decir, imponer, digamos, desde la presión. Estamos hablando de la campaña para la Ciudad de México. Lo de Vila, el pacto de Vila con Huacho. El Estado. El pacto de Vila con Huacho, digo que traía 2 errores prácticamente de origen. Uno es ofrecer lo que no se puede, y 2 es apostarle a la presión para lograr su inclusión en la candidatura. Es decir, ¿cómo le podemos pagar? Oye, se está tendiendo la designación a Raúl Paz, vamos a presionar, vamos a tratar de chantajear, vamos a tratar de convencer, o como quieran, en el término que quieran, pero el mensaje era: necesitamos a Huacho para obtener en el interior del Estado los votos que no tendríamos si no es Huacho. Bueno, pues eso, al no tener a Huacho, creo que mal empieza la semana al que ahorcan el lunes. Si yo creo a lo que decían los panegiristas de Vila, lo que decían los campañistas de Vila, lo que decían las plumas subvencionadas o pagadas totalmente para apoyar el proyecto específico de Mauricio Vila, incluidos sus adláteres, es decir, las candidaturas que le iban a complementar el escenario ideal para él de competencia en el Estado, pues resulta que tienen un hueco tremendo porque no tienen que les consiga los votos en el interior del Estado. Porque eso fue lo que dijeron. Que tienen que salir a buscar. Pues eso es lo que dijeron, y si le creemos, pues están en problemas. Pero además, yo entiendo que cualquier persona que ya está en ese nivel de competencia en un partido, pues debe de estudiar cuál es el panorama y, de acuerdo con eso, hacer sus ¿cómo se llama? Sus cálculos, sus cálculos, además. O sea, sus esfuerzos, sus planes. Claro, el Partido de Acción Nacional reformó su reglamento para que el centro pueda en cualquier momento designar quién va y quién no va. Eso es uno que por algo se hizo. Luego viene la diferencia que hay entre el señor gobernador de Puebla y el actual aspirante del PAN a la presidencia. ¿Sí? Sí.
Y en Mérida, quien apoyaba y no quien la diferencia, sino el pacto, al contrario. Por eso, bueno, no, hay una diferencia. Primero hay una diferencia, Moreno Valle intenta la Moreno candidatura. Valle intenta, y en Yucatán encuentra eco en la persona de Raúl Paz, ¿sí? Cuando Moreno Valle dice, ok, yo voy contigo, es lógico. No le eches mala fama a una gloria deportiva del Estado, por favor. sí. Cuando Moreno Valle pacta, es obvio que pida algo a cambio o le ofrezcan algo a cambio. Algunas personas cercanas al PAN dicen que entre las cosas que pidió el señor gobernador fue una senaduría para Yucatán y para porque su aliado era Raúl. Era su aliado, claro. Era Raúl. O sea, había un nudo ya que debíamos de haber previsto. Y estoy seguro que sí lo previeron, ¿no? Déjame comentar algo más de la historia de Huacho para ubicarnos en el presente, porque pareciera ser que es un sujeto luchando por un cargo porque tiene el mérito, porque tiene el deseo, porque tiene la convicción de servicio, pero pareciera ser que hace años que estuviera fuera. No, a ver, el señor es diputado federal, a lo que acaba de pedir licencia, plurinominal, ¿sí? Que tampoco fue por mérito, por militancia o por votación democrática. No, pero sí le ganó a Renan esa, ¿no? Se la ganó el pugilato por el amor de quien decidía, que era Gustavo Madero. Okay. A ver, eso fue lo que le ganó. Porque a él le hacen una encomienda en el Estado. Por eso, a él le hacen una encomienda en el Estado, se liga a Gustavo Madero, el expresidente nacional del PAN, que salió un poco rebotado por una serie de protecciones a diputados acusados de una serie de irregularidades, etcétera, etcétera. Ese le dio la diputación. Es correcto. Entonces, yo no he oído a Huacho Díaz digo, ni en lo interno, porque yo digo, conversaciones internas es, no, yo hago lo que me diga mi jefe, etcétera, etcétera. Yo no he oído a Huacho defender la democracia interna del PAN en ningún momento, más que ahora dice defenderla cuando fue agraviados desde su óptica por la no designación. Yo ya no soy panista hace tiempo, y yo me he pues de alguna manera he echado la tarea, no consistentemente, pero cuando menos señalar que esas decisiones que el PAN toma vulneran su alma, su cohesión interna, su espíritu entre la militancia, etcétera, etcétera. Yo a él nunca se lo oí. Yo nunca oí que él dijera, ese proceso de designación está pegándole en la línea de flotación a por ser uno de los elementos constitutivos y esenciales de Acción Nacional, la democracia interna. Nunca lo oí. Ahora que no obtiene la candidatura, ahora sí señala todo eso. Entonces, yo no dudo que todo lo que haya dicho sea cierto. Eso no es lo que cuestiono. Lo que cuestiono es si él tiene convicciones para sostenerlo. O sea, yo lo que cuestiono es que cómo tiene cara para decir de lo que él ha sido parte y de lo que ha sido beneficiario. Solo señalarlo cuando no tuvo el beneficio. Oye, Luis, nada más. Por otra parte, ¿podrías comparar la salida, si es inminente la salida de Joaquín Díaz Mena de Acción Nacional, lo verías comparable como cuando se fue quién? Como cuando se fue Ana Rosa, cuando se fue Luis. Luis no se fue. No, diría yo, los que se han ido son Ana Rosa y Orlando Pérez. La cuestión de dimensionar la salida de Huacho tiene que ver directamente con la campaña. Con la campaña, sí, claro. ¿Okay? Y tiene que ver directamente con la campaña en su parte de interior del Estado. Digamos, ¿cuántos votos crees que le pudiera...? No supiera decirte porque todavía falta la decisión de qué va a ser exactamente. O sea, me queda claro que al día de hoy todos hemos sido informados de boca de él que no va a colaborar con la campaña. O sea, de diferentes modos lo ha dicho, incluso ha planteado la denuncia ante la autoridad electoral. A ver, ya denunció ante el PAN, ante el CEN del PAN, y hoy sábado le deben de resolver.
Sí, pero para empezar estás denunciando ante los que tomaron la decisión. Está claro que la decisión está tomada, claro, y que es adversa a él. Sí, ¿no? Pero bueno, primero. Entonces, falta ver qué va a hacer realmente. O sea, creo que hay diferentes maneras. Yo siempre he dicho que desafortunadamente en Acción Nacional la competencia interna no termina cuando termina el proceso de competencia. Es decir... Sino cuando termina la elección. No. El pleito interno por una candidatura se prolonga después de la decisión de dicha candidatura. Es a lo que me quiero referir. Creo que no había sido suficiente claro con la afirmación anterior. Pero no solo no termina para el que pierde, ni para el que gana. O sea, para el que gana sigue creyendo que el que se enfrentó a él por dicha candidatura, en primer lugar, no se vio enfrentado, porque no tiene los tamaños, no tiene la altura, no tiene la jerarquía, no tiene el mérito, no tiene la historia y no tiene... Bueno, o sea, la verdad es que la bronca, sí, de alguna manera sí, pero peor que eso. Yo siempre he dicho que la formación en el PAN la obtuvimos enfrentándonos al diferente. Así nos formamos. No nos formamos en la competencia pensando que el otro era un igual a nosotros, de diferentes características, sino era alguien que representaba de alguna manera la maldad, el mal, y nosotros éramos los buenos. Entonces, inmediatamente lo que vemos en la persona de quien nos enfrenta en una competencia interna es la personalificación de esto. Entonces eso es muy grave, porque lleva a explicarte muy fácilmente las derrotas y a volverte muy soberbio con las victorias. Me explico. Cuando tú ganas, dices, soy tan bueno que pude ganarle al mal. Soberbia. Sí, y cuando pierdes te confirmas en la fe. Sí, no sabes porque el otro es el malo. Claro, porque el otro es un mentecato, por eso perdiste. Te hicieron trampas. Entonces, soy bueno y me confirmo en la fe de que soy bueno. Está gravísimo eso, ¿no? Desgraciadamente, así de maniquea es la formación que tuvimos en Acción Nacional. Por eso, incluso cuando tú ves una competencia interna, enseguida ves que uno de los dos califica al otro de priista. Inmediatamente. Porque lo peor que pudieran... Ese es el ícono para la formación, para la mentalidad de un panista, del enfrentamiento. Priista, claro. O sea, y entonces cuando yo empiezo a hacer cosas más allá de lo éticamente admisible, se justifica porque soy el bueno. Para que pueda ganar el bien, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer. Y entonces llegamos a los haiga sido como haiga sido. Sí. A ver, si eso no es producto de la casualidad. Lo que pasa es que a veces no entramos a ver cómo llegamos o cómo son esas personas, cómo se formaron, qué forjó su mentalidad y por qué actúan como actúan hoy. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a seguir peleando por una candidatura que ya se decidió. Entonces, el que pierde, no perdió y dijo, bueno, no hice lo necesario, no convencí a la gente suficiente, no tuve el mérito, no desplegué mi capacidad, hombre, cometí errores, ni no lo acepto y para la próxima, no hay aceptación. Una prueba de que no hay, yo ayer lo platicaba con una persona, porque me dijo, óyeme, fuiste muy duro con los calificativos, y le dije, permíteme, si yo ahorita me peleo con Luis Correa, en este momento de irritación, podemos decirnos cosas estás caliente, cosas que nos puedan hacer daño, pero si dejo pasar 8 días, me siento, escribo, y luego voy y leo, oye, estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, claro. El valor es diferente, sí, claro. ¿Sí? Y el señor se sentó a leer calificativos demasiado fuertes como para llamarlos. Hombre, fue con premeditación, alevosía y ventaja. Alevosía y ventaja. O sea, no hay nada que lo defienda. Fue nada espontáneo. No hay nada que lo defienda en ese momento, claro. No hay una irritación de momento. Fue no medir. Ahora te pongo un escenario. Suponiendo que el señor se postulara, suponiendo porque no sabemos qué vaya a hacer, se pudiera postular, por ejemplo, por Morena. A todos he oído decir, pues le va a quitar votos al PAN. Yo no dudo que le vaya a quitar votos al PAN, no se puede prever cuántos, pero también le va a quitar al PRI. No importa el también, Manuel, yo creo que para el efecto del desequilibrio político importa quién le quita más. Suponiendo que estén empatados, que no es cierto, o sea, al menos yo no lo creo así. El asunto es a quién le quita más. Y en el caso de Morena no tendría que ver la figura de Huacho,
independientemente que Guacho vaya o no vaya a Morena, yo tengo la convicción de que en Yucatán, y creo que así lo perciben en el gobierno del Estado y en el PRI, están socavando el voto opositor. Es decir, lo que pasa es que el antecedente que hay para medir una participación de izquierda en Yucatán, y específicamente Andrés Manuel, es 2006. Y en 2006, si nos acordamos, hubo una operación política dentro del PRI con financiadores priistas, liderazgos priistas, operadores priistas, que socavaron el voto del PRI para llevaron a Andrés Manuel, correcto, y eso fue el resultado en números cerrados de 120,000 votos. Se pensaba que el riesgo para el PRI era ese ahora, no. Yo creo que el riesgo va por otro lado y no va para el PRI específicamente. En el crecimiento Morena, a quien yo hoy le reconocería en Yucatán una auténtica expresión emergente de un sentimiento opositor. Es decir, si tú ubicas claramente dónde está creciendo el voto de Morena en Yucatán, te darías cuenta: en universitarios, en clase C+, o sea, media alta, y entonces estás viendo que en la sociedad se está creciendo un sentimiento opositor que puede favorecer a Morena, que hubiera favorecido a Acción Nacional. Oye, Luis, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, realmente enriquecedor tus comentarios. Gracias. ¿Quieres comentar antes de irnos? No, un gusto estar entre ustedes nuevamente. Pues se despide Rodrigo Menéndez y Manuel Triay. Muy buenos días.